Buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 1 del capítulo 6 que corresponde a medidas de ingeniería. Este es el curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este caso vamos a ilustrar la forma en la cual se presentan los datos en un informe. En esta parte se va a explicar el concepto de precisión y exactitud, y se van a definir los parámetros que establecen una correcta presentación de los números o mediciones. La exactitud y precisión son dos términos que se debe hacer una distinción entre ellos. De acuerdo a la exactitud y precisión es como el ingeniero puede ilustrar sus resultados de forma confiable. Permite que el ingeniero pueda en cierta medida mostrar su grado de experiencia, y hace que todo lo que presente sus diseños sea tangibles, es decir, que también tengan una realización en el plazo en que se estableció el proyecto. Luego vamos a ver lo que corresponde al uso de cifras significativas en la segunda parte de esta clase, y luego vamos a definir algunos parámetros específicos sobre los errores y las estimaciones, aunque esto de estimaciones pues ya se vio de alguna forma en el capítulo 5. Por lo tanto sería interesante que revisaran lo que tiene que ver con estimación de modelos en ese capítulo. No siempre, pues debido al instrumento de medida, factores que vamos a ver en la parte que corresponde a los errores, el ingeniero va a poder obtener el resultado exacto en el mundo real. Por lo tanto, exactitud pues, corresponde a la cercanía de los datos o del dato con respecto al valor real. Cuando hablamos de valores teóricos, por ejemplo, no necesariamente el valor teórico corresponde a un valor exacto. Habíamos visto en el capítulo 5 que había una correspondencia entre lo observado y lo teórico. Y en medio estamos nosotros haciendo una estimación. Entonces lo que busca el ingeniero es encontrar lo mejor de estos dos ámbitos. Entonces aquí vemos 4 casos y en eso vamos a explicar de una forma gráfica lo que es exactitud y precisión. Ya hemos hablado sobre la exactitud entonces, y la exactitud pues corresponde a la aproximación o la cercanía a un valor exacto. Vamos a considerar este blanco como el valor exacto. Entonces, cuando el ingeniero recolecta los datos, pues se espera que el ingeniero pueda tomar esos datos lo más exacto posible. Entonces, exactitud se refiere a qué tan cercano están los puntos con respecto al valor real, y precisión se refiere a la dispersión de los puntos medidos. Quiere decir que el instrumento de medida o el método de recolección de datos es más preciso conforme los puntos están más cerca uno de otro. Entonces ahí está la diferencia entre exactitud y precisión, y vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Entonces en el punto A vemos que los puntos se acercan no no mucho del valor real, y los puntos también están dispersos unos de otros. De estos puntos pues vamos a notar que la dispersión es muy alta, por lo tanto no es exacto y no es preciso. En el ejemplo B estamos viendo que al menos uno de los datos coincidió con el valor real. Entonces podemos decir que hay un cierto grado de exactitud. Sin embargo, los puntos que hay, tanto hacia el valor exacto, hacia el valor real, como entre sí, entre esos mismos puntos, entonces podemos definir que es exacto, pero
su precisión no es la adecuada. Esto puede ser, por ejemplo, un instrumento de medida mal calibrado, es decir, que da el valor que corresponde, pero tiene demasiada variación, entonces uno ve errores en la medida sobre el mismo experimento. Entonces ahí vemos que hay una falla en la precisión en el instrumento de medida. Eso también ocurre cuando diferentes personas están midiendo sobre el mismo instrumento. Entonces, se recomienda que solo una persona realice la medición. Eso se denomina errores de paralaje. En el tercer caso, vemos que hay un grado de precisión, es decir, los datos, el grado de error entre cada uno de los datos es pequeño. Sin embargo, la nube de datos o la aglomeración de los datos no está dando el valor exacto por cualquier situación ambiental o simplemente porque no hay un acceso adecuado al punto de medida, pues lo que tiene uno aquí es una aproximación, es decir, el instrumento está bien, está midiendo adecuadamente, pero pues no se le está permitiendo llegar al valor exacto. Entonces aquí hay un alto grado de precisión, pero no se va a llegar a un valor exacto. Esto es, por ejemplo, el caso de las aproximaciones de los modelos en las gráficas que estamos teniendo, ¿sí? Manualmente, pues hay errores cuando uno maneja la regla, el lápiz, el papel, las reglillas, la calculadora, entonces, pues puede tener un grado de precisión, pero pues las condiciones no le permiten llegar al valor exacto. Y por último, tenemos una medición que nos permite tener lo mejor de ambos aspectos. Es decir, los valores se acercaron e inclusive llegaron están dentro del valor real, que es el valor que está aquí encerrado en el círculo interior, y todos los valores que yo mido, por muy variables que sean, no se van a alejar mucho unos con unos de otros. Aquí tenemos el caso de una barra y se desea medir su longitud. Uno puede utilizar un instrumento de precisión denominado vernier, como el que tenemos acá. Entonces, hay mm, verniers que son inclusive ya digitales. Entonces ya aumenta el grado de precisión, es decir, ya no se tiene uno que molestar mucho con respecto a hacer una medida porque pues de forma visual porque pues no pues los errores humanos suelen ocurrir ahí, es decir, una mala interpretación debido a que no, uno no vio exactamente el valor el valor numérico que hay en cada una de las marcas. Entonces ya existen vernier que son digitales y que le están dando el número exacto con un alto grado de precisión. Y eso es lo que vamos a ver acá. Lo que estamos viendo acá es que si ustedes ven en este momento el video, pueden detenerlo en este momento y decirme cuál es el valor de longitud de esta barra con respecto a la regla que ven en este momento. Vamos a ver entonces qué valor puede ser. Lo que sí es claro es que la barra está entre 2 y 3 pulgadas. Es la primera aproximación que uno podría decir, pero como ya habíamos visto en los capítulos anteriores, pues no me da una respuesta correcta. Si a uno le preguntan cuál es la longitud de esta barra, la respuesta está entre 2 y 3 pulgadas, no es la adecuada. Pues es una respuesta y bueno, sí, responde la pregunta, pero no es una respuesta correcta o no es una respuesta adecuada. Entonces hay que, dado que ya determinó un intervalo, pues ya empezamos a aumentar el grado de precisión. Es decir, vamos acercando los puntos un poquito más hasta que llegue realmente al valor que estamos esperando. Entonces podríamos decir, bueno, está entre 2, 5 y 3. Es otra respuesta, pero no es precisa. Vamos a mirar entonces para reducirlo un poco más y nos vamos acercando. Es decir, vamos aumentando la precisión hasta que
podemos determinar un cierto grado de precisión entre esos puntos. En este caso podemos definir, por ejemplo, que está entre 2.5 y más o menos 0.5 pulgadas. Esta nomenclatura es la que vamos a utilizar de aquí en adelante para determinar el intervalo de precisión o el grado de precisión de cierta medida. Entonces, en este caso, pues uno diría, bueno, entre 2.505 pulgadas me permite establecer que el valor está entre 2.0 y 3.0. Yo puedo entonces aumentar el grado de precisión 2.65 más o menos 0.05 pulgadas. Un grado mucho mayor, y no solamente con el 2.6, pero 2.65 más 0.5. 2.6 es este valor. ¿Sí? Si quieren, detengan el video y miren que realmente el valor exacto no es 2.65 y no hay un criterio, solamente observando el video, solamente observando la imagen, que me diga que da 2.66 algo o 2. No, está entre 2.6 y 2.7 y ahí el ingeniero pues ya debe valerse de los elementos para definir ese grado de error. Entonces aquí nos da un valor exacto, ¿cierto? Con cierto grado de precisión. ¿Sí? No podemos llegar al valor exacto con un valor preciso, o sea, pues habrá instrumentos que me lo dan, pero pues sí van a llegar a cierto grado de precisión, pero en el mundo real pues no se va a obtener siempre el valor exacto con un grado de precisión infinito, por decirlo así. Cuando vemos que es el dato aceptado, es decir, el más cercano, pues bueno, de pronto el instrumento en medida me permite decir, bueno, vamos a estimar que es 2.64, ¿sí? Fíjense que 2.64 está dentro del rango entre 2.6 y 2.7. Por lo tanto, puedo estimar que el número 4, en ese caso, lo vamos a considerar como número dudoso o cifra dudosa. Es decir, que es un valor que, pues, donde uno puede lanzar la hipótesis y decir que es el valor exacto con un grado de confianza. Es decir, con la confianza de que pues, puede haber un error, así de sencillo, un error en la medida entre 2.6 y 2.7. O sea que ese es el valor no exacto, sino el que más se acerca, el mejor valor. En una medición vamos a tener en cuenta un dígito dudoso como significativo. ¿Sí? Ya vamos a hablar sobre las cifras significativas. Eso quiere decir que cada vez que hagan una medición siempre utilicen un número, una cifra adicional para establecer que ese número pues es lo que más se acerca al valor exacto, pero tiene su grado de incertidumbre. Eso quiere decir, eh, por ejemplo, para valores irracionales, cada número que se va acercando es un número que no es exacto, sino simplemente una aproximación. Por ejemplo, pi es un buen ejemplo sobre ello. Usted puede tener, normalmente pi lo expresan como 3,14. De ahí en adelante, entonces, uno puede decir, bueno, con cierto grado de precisión, eh, decir que el 4 es una cifra dudosa. Entonces, pi estaría entre, digamos, con cierto grado de precisión, por ejemplo, aquí sería más o menos 0.01. Entonces nos daría valores entre 3.13 y 3.15. ¿Qué pasa? Esto está inexacto, entonces yo aumento. Me voy a un dato más preciso. Sin embargo, ustedes conocen que hay muchos más dígitos, es decir, por ahora no se conoce el valor exacto de pi y cada cierto periodo encuentran un dígito más, un dígito más y un dígito más. Y ahí van.
hasta que por fin encuentren el último número y probablemente, pero eso no, pues no va a ser en un tiempo corto. Por ahora podemos considerar que pues, 3, 14, 15, 92 es un mejor valor que podemos tener y que, pues, que nos queda guardado en nuestras mentes, porque pues, normalmente uno acumula un número de cifras significativas para recordar números telefónicos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 números para un número telefónico. Entonces, ya para la comprensión de la mente del común de las personas, pues ya un número mayor de cifras significativas, pues eso, por eso los ponen para concurso. Dígame los 100 primeros números, los 100 primeros dígitos de pi. Y bueno, y eso será un interesante concurso de memoria. Pero mientras tanto, pues con 3, 14, 15, 92 será suficiente. Volviendo al ejemplo, tenemos que la longitud de la barra se registra con 264 y por lo tanto definimos que el resultado tiene 3 cifras significativas. Ya vamos a explicar entonces al respecto, ¿sí? Con 3 cifras significativas estamos diciendo que el último dígito, como acabamos de ver, es dudoso. Es decir, es 264, pero no sé si es 264 algo. ¿Sí? Puede ser 26 o 27. Entonces ya para visualizar los resultados, nosotros lo que hacemos, o para visualizar las medidas o los datos, utilizamos un procedimiento. Vuelvo y repito, no es el único procedimiento, hay múltiples procesos, pero digamos en un contexto general son los más utilizados, ¿sí? En especial para diferenciar lo que corresponde a ingeniería, a otras disciplinas como economía, por ejemplo, contabilidad, eh, y otras cuantas disciplinas que utilizan una nomenclatura no inadecuada, sino diferente. Los economistas y los contadores utilizan esa nomenclatura, pues en especial porque, digamos, el manejo de las cifras que tienen ellos debe tener un nivel de detalle que pueda diferenciar las unidades de mil, los millones, etcétera. En el caso de ingeniería, como tenemos la nomenclatura científica, no vamos a necesitar eso. Entonces, la nomenclatura es un poco diferente. Aunque aquí aparezca incorrecto, pues se utiliza en otras disciplinas. Sin embargo, pues aquí vamos a definir que es incorrecto en ese sentido, en el sentido de que no se usa para expresar números en ingeniería y para hacer cálculos tampoco. Entonces tenemos lo primero, el cero siempre va a la izquierda del punto. Eso es porque en otras nomenclaturas, en otras disciplinas, pues utilizan quitar el cero para definir pues que hay una abreviación, pero cuando uno escribe en los textos, a veces el punto del final de una oración se irá a confundir con el punto de. Entonces, normalmente utilizamos el cero a la izquierda para expresar que ese número es tiene un valor decimal. Lo mismo pasa con el punto. Vamos a utilizar siempre el punto, porque las comas, además, se utilizan es para nomenclatura de divisiones, separaciones de mil. Hay herramientas computacionales, como el Excel, por ejemplo, que caen en el error de nomenclar, eh, donde usted tiene la opción de nomenclar la coma como separación decimal. Entonces, cuando pase eso, pues los invito a que configuren el programa en Excel para que los separadores de mil, perdón, para que los puntos decimales sean, pues efectivamente esos puntos, y las comas sean para separación de miles. Segundo, vamos a dividir los números en 3 órdenes de magnitud o más con espacios sin comas. Eso quiere decir que pues está el punto decimal, aquí está. Y cada vez que haya separación de mil, para evitar esta nomenclatura de las comas y los separadores de millón, que pues realmente se van a dar cuenta que eso no va a ser para nada útil, simplemente le hacemos una separación. Entonces tenemos
el caso de 10, por ejemplo, en la separación de escalas logarítmicas, 10, 100, y ya cuando entro en 1000, entonces pongo el 1, pongo los tres ceros, ¿sí? Entonces ya 10.000, el 10, separo y tres ceros. Lo mismo va a ser para las separaciones decimales, ¿sí? Así sea un único número, se hace separación después de tres dígitos. Lo que les decía sobre la conveniencia de poner separadores de 1000 y comas de millón es porque realmente en las nomenclaturas de ingeniería no, pues realmente no se ve como tan relevante poner tantas cifras, ¿sí? En especial porque, como acabamos de ver, la exactitud y la precisión pues depende mucho de la última cifra, que vamos a definir siempre como número dudoso. Entonces, no importa cuántos ceros o cuántas cifras hayan a la izquierda de ese número, pues siempre vamos a considerar el grado de precisión a través del último número, el último dígito. Entonces, no importa si es por ejemplo 9.870.000, pues siempre vamos a considerar el último dudoso, entonces pues no tiene sentido que uno exprese este número para hacer un cálculo. Entonces aquí vemos el apoyo de la notación científica para esos casos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 10 a la 6 me va a expresar que 9.87 está multiplicado por 1.000.000, que es el valor que aparece aquí. Es decir, que el número pues, real, por decirlo así, sería 9.870.000. Sin embargo, no se va a expresar así y los cálculos también van a ser de acuerdo a eso. Es decir, en la calculadora, pues normalmente uno no va a poner 9.870.000, sino va a poner 9.87 por 10 a la 6. La calculadora, por muy simple que sea, siempre va a tener su botón o su operador de notación científica. Además, debe uno ubicarlo de tal manera que tenga un número de cifras significativas adecuado. Este caso que vemos aquí corresponden a un uso incorrecto de las cifras significativas, es decir, volvemos al mismo asunto. Si hacemos 0.00987, o sea, ya un número bastante largo, así tenga este valor exponente, pues realmente no va a ser relevante, porque pues primero vamos a perder precisión porque va a tener un número mayor de cifras significativas y cuando va a hacer redondeo, pues vamos a tener que siempre la última cifra es la dudosa. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer redondeo, pues voy a dar un número que sea 0.00 algo y se redondea y queda 0, que es el mayor error que se comete, ¿sí? Cuando los valores son tan pequeños y uno utiliza ya un redondeo para esas cifras, entonces lo mejor es volver a ubicar el punto decimal de tal manera que quede un valor diferente de 0 o un valor no tan pequeño, no tan cercano a 0. Entonces, por ejemplo, esta nomenclatura que ven acá es incorrecta. Y lo mismo sucede cuando vuelve y juega, tenemos un número mayor de cifras y por lo tanto, cuando vamos a hacer las operaciones, pues nos da números bastante grandes que la calculadora a veces no puede procesar y pierde el sentido de utilizar una nomenclatura científica. Además, tenemos una herramienta muy importante que son los prefijos. Los prefijos son letras que aparecen a la parte izquierda de las unidades y que representan una un multiplicador. Entonces aquí lo que ven es una tabla de varios prefijos eh, que representan una nomenclatura científica. Entonces está pues desde los más grandes, es decir, hexa, es decir que no es necesario poner un número que tenga
18 ceros, ¿sí? Ustedes ya conocen pues cuál es, digamos, la nomenclatura de números grandes, ¿cierto? Pero también podemos utilizar la nomenclatura para expresar números muy pequeños. Por ejemplo, la constante dieléctrica en el vacío, que es del orden de 10 a la menos 12. Es decir, que yo puedo representar la constante dieléctrica en el vacío en términos de picos. Por ejemplo, los más comunes y que vamos a utilizar mucho en términos de ingeniería, en especial ingeniería eléctrica y también en ingeniería electrónica, son, por ejemplo, mega, que representa millones, kilos, kilogramos, kiloms, que representa 1000. Está milis, milisegundos, milímetros, ¿sí? Es también una de las más comunes. Micro, que ya habrán visto en la práctica, son, por ejemplo, en la práctica de carga de condensador, los condensadores normalmente están en unidades de microfaradios, ¿sí? Es muy raro ver un milifaradio, ¿sí? Entonces, microfaradios se utiliza mucho, lo mismo en resistencias es eh, pues no es muy común obtener mega ohms. Existen, pero no son muy comunes. Los comunes son del orden de unidades normales, 100 ohmios, 200 ohmios, 500 ohmios o de kiloohms, 1 kiloohm, 2 kiloohms, como vimos en la práctica de carga de condensador. Ya las otras unidades pues son más del término de la física, femtos, atos, y lo mismo para elementos grandes. Normalmente ustedes han visto que eh, la capacidad de almacenamiento de información se mide en gigas, ¿sí? Ya gigabytes, perdón, gigabytes. Entonces esos son los términos que se irán a utilizar y de la misma forma se debe hacer la nomenclatura de los prefijos. Entonces, los prefijos simplemente reemplazan el multiplicador en la notación científica. Entonces, por ejemplo, aquí 9.87m, pues reemplaza el valor que teníamos antes de 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, 9.87 mega, la unidad que corresponde. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, megajoules, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sería 9.87 mega joules, ya lo de las unidades lo vamos a hablar en la siguiente parte, megajoules, que representaría 9.87 por 10 a la 6 joules. Se ve muy absurdo, pues realmente hacer operaciones poniendo prefijos, pues que luego cuando van a hacer las operaciones toque cambiarlas. Aquí cuando terminan de hacer operación resulta que el valor giga, que corresponde a 10 a la 9, pues le toca luego hacer la reconversión. Sí, es muy común ver que empiezan a trabajar en kilo, kilo unidades, kilo algo, y luego le toca pasar todo eso a megas, o le toca pasar eso, bueno, digamos para el otro lado le toca pasarlo a milis. Entonces esto es incorrecto. Sí, deben establecer el valor adecuado para evitar conversiones de prefijos. O sea, realmente la conversión de prefijos no es una buena práctica. Y lógicamente mezclar una cosa con la otra, ¿sí? Aunque aquí vemos que probablemente sea la misma nomenclatura, el mismo valor, ¿sí? O sea, simplemente yo digo que aquí es 10 a la 3, perdón, 10 a la menos 3. Si hago la conversión, pues sí me da 9 millones, probablemente 9.870.000, pero pues esto no existe, esto no es correcto. Mm, ¿Por qué? Porque da término a confusión. Bueno, al fin es que son megas, o sea, 10 a la 6 o son milis, y tampoco me da pie definir una precisión sobre el valor que estoy midiendo. Y pues da una confusión clara.
una muy, muy clara confusión, porque va a forzar al lector a hacer la operación y eso pues la gente que es experta pues realmente no sabe que no, pues que eso no es correcto. En la siguiente parte de esta clase vamos a ver entonces lo que son las cifras significativas, su importancia y la forma como esas cifras significativas nos va a ayudar a definir valores exactos y precisos sobre una medida. Que estén muy bien.